La madre de Fede Dorcas no deja de llorar desde que perdió a su hijo. Día tras día se arrodilla, se golpea el pecho y repite una y otra vez mirando al cielo: «Devuélveme a mi hijo. Devuélveme a mi hijo». Su dolor ha conmovido al mundo entero. Los gritos, los sollozos y la desesperación de María Eugenia se han vuelto virales, dejando sin palabras a todos los que la escuchan. En este video conocerás cada detalle de su desgarrador duelo, cómo vive cada momento sin Fede y cómo su amor de madre se enfrenta a la ausencia más dolorosa. Prepárate, porque esta historia es más intensa y desgarradora de lo que jamás hayas imaginado. El 9 de octubre de 2025 comenzó como un día común, con el sol filtrándose entre las cortinas de la casa de los Dorcas en Buenos Aires. María Eugenia Tronchetti, la madre de Fede, preparaba el desayuno mientras revisaba el teléfono. En la mesa, aún quedaban las tazas del café de la noche anterior y el mensaje que su hijo le había enviado antes de dormir. «Mañana grabo algo especial, ma. Te llamo cuando termine. Te amo». Eran palabras simples, cotidianas. Nadie imagina que pueden ser las últimas. A las 4 de la tarde, su celular comenzó a sonar sin parar. Llamadas desconocidas, notificaciones, mensajes de texto. Al principio pensó que se trataba de una broma o de alguna confusión. Pero cuando contestó, una voz al otro lado de la línea le habló con un tono quebrado. «Señora, lo siento, su hijo Fede». El resto se perdió entre sollozos. El teléfono cayó de sus manos. El sonido del aparato golpeando el suelo fue el último ruido que se escuchó antes del silencio absoluto. Un silencio pesado, de esos que anuncian que la vida acaba de cambiar para siempre. María Eugenia no recuerda cuánto tiempo pasó en el suelo, gritando el nombre de su hijo. Los vecinos llegaron, los familiares llamaron, pero ella apenas podía hablar. Solo repetía una frase una y otra vez, con la mirada fija en un punto vacío. «No puede ser. No puede ser mi hijo. Él estaba bien. Él me llamó anoche». La noticia se extendió como fuego. En las redes, el nombre de Fede Dorcas se convirtió en tendencia. Miles de seguidores escribían mensajes de incredulidad, tristeza y despedida. Pero en la casa familiar, la realidad era otra, una madre arrodillada en el suelo, con el corazón hecho pedazos, tratando de comprender cómo el mundo podía seguir girando mientras el suyo se desmoronaba. Horas después, llegaron sus hermanos, sus amigas, los más cercanos. Nadie sabía qué decir. ¿Qué palabra puede aliviar el dolor de una madre que acaba de perder a su hijo? El reloj marcó las 6, luego las 7, y María Eugenia seguía allí, sin moverse, mirando la foto de Fede en la repisa. En esa imagen él sonreía con esa mezcla de ternura y confianza que lo hacía único. Llevaba puesta la chaqueta negra que usó en su última presentación en Ciudad de México, aquella que ahora todos recordaban como si hubiese sido una despedida disfrazada de show. El teléfono volvió a sonar. Eran los medios, periodistas, fans, conocidos de su hijo. Pero ella no podía responder. Apenas respiraba. Su hermana tomó el aparato y lo apagó. María Eugenia levantó la cabeza y preguntó, con voz apenas audible: «¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. Quiero abrazarlo». Nadie tuvo el valor de responder. Le dijeron que debía esperar, que el cuerpo estaba siendo trasladado, que aún faltaban trámites. Pero para una madre, las palabras esperar y trámite son insoportables cuando lo único que desea es sentir de nuevo el pulso de su hijo. Esa noche no encendió las luces. La casa quedó en penumbra. Encendió una sola vela y la colocó frente a una foto de él, la misma que siempre usaba para sus cumpleaños. Se arrodilló, apoyó la cabeza sobre la mesa y comenzó a llorar. Las lágrimas caían sin pausa, silenciosas, pesadas, interminables. El reloj marcó las 11 cuando finalmente habló por primera vez desde que recibió la noticia. «Dios mío, si estás escuchándome, devuélveme a mi hijo. Te doy mi vida, pero tráelo de vuelta». El viento movió la cortina suavemente, como una caricia. Ella lo sintió. Se aferró a ese pequeño movimiento como si fuera una señal. Miró al cielo por la ventana, buscando una estrella, algo que le dijera que él seguía ahí, que de alguna manera no se había ido del todo. Aferró entre sus manos una pulsera que Fede le había regalado años atrás y la apretó contra su pecho. «Yo te lo prometí, hijo», susurró, «que nunca te dejaría solo. Y no lo haré, aunque tenga que seguirte al cielo». Pasaron las horas, pero ella no se movió. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Afuera, la ciudad dormía.
Adentro, una madre velaba los recuerdos, repitiendo el nombre de su hijo en la oscuridad, como si al pronunciarlo pudiera traerlo de vuelta. Fede, mi vida, mi amor, ¿por qué te fuiste? Y así, en medio de la noche más larga de su existencia, María Eugenia entendió que el 9 de octubre no sería una fecha más en el calendario, sino el día en que el mundo se detuvo para siempre. Los días posteriores al 9 de octubre se convirtieron en un bucle de dolor, lágrimas y silencio. La casa de los Dorcas, antes llena de vida y música, ahora parecía suspendida en el tiempo. Las cortinas permanecían cerradas, el teléfono desconectado, y el aire cargado con ese olor que dejan las velas encendidas por demasiadas horas. María Eugenia Tronchetti apenas dormía. Cada amanecer la encontraba sentada en la misma silla, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos aferradas a una fotografía de su hijo. El reloj marcaba las horas, pero para ella el tiempo había dejado de existir. El 10 de octubre, el día siguiente a la tragedia, comenzaron a llegar flores, cartas, peluches y coronas enviadas por fans y amigos. Los periodistas acampaban frente a la casa, esperando alguna declaración. Pero María Eugenia no quería cámaras, ni entrevistas. Solo quería despertar de esa pesadilla. Dicen que está en un lugar mejor, susurró entre sollozos, pero ¿qué lugar puede ser mejor que aquí, conmigo? Los familiares intentaban consolarla. Le preparaban té, la invitaban a descansar, pero ella apenas probaba bocado. Su cuerpo seguía allí, pero su alma parecía haber quedado atrapada el día en que Fede partió. A las 6 de la tarde de ese mismo día, encendió una vela frente al retrato de su hijo. Era una fotografía en blanco y negro donde él aparecía sonriendo, con esa mezcla de inocencia y luz que lo hacía único. A su alrededor, colocó flores blancas, un rosario, y la guitarra que él solía tocar cuando estaba en casa. Desde entonces, ese rincón se convirtió en su altar. Nadie podía tocarlo. Nadie podía mover nada. Cada mañana, se sentaba frente a ese pequeño santuario y le hablaba como si él pudiera escucharla. Buenos días, hijo, ¿dormiste bien allá arriba? Aquí todo sigue igual, pero ya nada tiene sentido sin ti. Las palabras salían entre lágrimas. A veces reía recordando alguna anécdota, luego rompía a llorar sin consuelo. Era una conversación entre la vida y la muerte, entre una madre que aún respira y un hijo que se había ido demasiado pronto. El 11 de octubre, cuando se realizó el velorio, la casa quedó vacía. Después del último adiós, María Eugenia regresó acompañada por sus hermanas. Entró en silencio, miró alrededor y dijo con voz apenas audible: ya no siento su voz. Ya no escucho su risa. Se arrodilló frente a la foto y rompió en llanto. Sus manos temblaban al sostener una de las medallas que Fede había ganado en sus primeros concursos de canto. Siempre soñaste en grande, mi amor, susurró, pero nunca pensé que tu última gira sería al cielo. Las redes sociales seguían inundadas de mensajes. Cientos de personas compartían videos de Fede cantando, entrevistas, momentos felices. Algunos fans enviaban cartas desde México, España, Chile, con palabras de apoyo y dibujos hechos a mano. María Eugenia los leía uno por uno, con la voz temblorosa. Gracias por quererlo tanto. Él los amaba, lo sé. Pero luego, el dolor regresaba con más fuerza. Porque cada mensaje, cada foto, era también un recordatorio de su ausencia. El 12 de octubre, la casa amaneció envuelta en un silencio casi sagrado. María Eugenia había decidido no salir. No quería hablar con nadie, ni mirar las noticias. Solo quería estar con su hijo, aunque fuera en espíritu. Colocó su camisa favorita sobre el sofá, roció el perfume que él usaba, y cerró los ojos. El olor la envolvió por completo. Por un instante, juró sentirlo cerca, como si estuviera de pie a su lado. ¿Eres tú, Fede? Susurró, no te vayas, por favor. El viento entró por la ventana y movió suavemente la cortina. Ella lo tomó como una señal. Abrazó la camisa con fuerza, llorando sin sonido, solo respirando entre lágrimas. Desde ese día, cada rincón de la casa se volvió un santuario. El sillón donde él se sentaba, la taza que usaba, los discos que escuchaba. Nada fue cambiado, nada se guardó. Y aunque el mundo seguía su curso, con noticias, conciertos y nuevos artistas, dentro de esa casa el tiempo seguía detenido en el 9 de octubre. María Eugenia lo sabía, nada ni nadie podría llenar el vacío que había dejado su hijo. Pero también sabía que mientras su voz siguiera repitiendo su nombre, Fede Dorcas nunca moriría del todo. Mi hijo vive aquí, decía señalando el pecho, en mi corazón. Mientras respire, él también lo hará.
El 13 de octubre de 2025, 4 días después de la tragedia, María Eugenia decidió subir por primera vez al cuarto de su hijo desde que recibió la noticia de su muerte. Hasta ese momento, había permanecido en la sala, entre el altar improvisado con fotos, flores y velas, aferrándose a cada recuerdo que podía sostener con las manos. Pero ahora necesitaba estar más cerca de él, aunque eso significara enfrentarse a la cruda realidad de su ausencia. Empujó la puerta con delicadeza, casi temiendo despertar a Fede. Al entrar, el aire aún olía a su perfume, una fragancia suave que le recordaba a conciertos, viajes y tardes de risas compartidas. Todo estaba exactamente como lo había dejado, la cama desordenada, los discos apilados, los libros abiertos, su guitarra apoyada contra la pared. Cada objeto parecía contener un pedazo de su esencia, y para María Eugenia, tocarlo significaba tocarlo a él, aunque fuera solo en espíritu. Se acercó a la cama y tomó la chaqueta negra que Fede había usado en su última presentación. La sostuvo contra su pecho y cerró los ojos. «Hijo, si estás aquí, dame una señal», susurró con voz entrecortada. Sobre el escritorio, el cuaderno con letras de canciones inacabadas llamó su atención. Había páginas llenas de notas, garabatos y palabras que parecían brotar directamente de su corazón. Una frase, escrita a mano con la caligrafía característica de Fede, se le clavó como un puñal. «Todo lo que soy, se lo debo a ella». María Eugenia leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo que eran un puente entre ellos dos. Lloró sin consuelo, dejando que las lágrimas cayeran sobre la página como un intento de borrar la distancia que ahora los separaba. Cada rincón de la habitación parecía susurrarle recuerdos. El micrófono en la esquina recordaba las horas que Fede pasaba practicando, afinando su voz, soñando con escenarios llenos de gente. Las fotos pegadas en la pared mostraban momentos felices, cumpleaños, viajes, risas junto a amigos y algunos con la familia. Ella recorría cada imagen con los dedos, como si pudiera tocar nuevamente esos instantes que el tiempo se había llevado. Se sentó en el borde de la cama y abrazó su almohada. «No puedo creer que no volverás a entrar por esta puerta, no puedo aceptar que tu risa se haya ido para siempre». El silencio de la habitación era casi abrumador, pero al mismo tiempo confortante. María Eugenia sentía que allí estaba más cerca de su hijo que en cualquier otro lugar. El olor a su ropa, el calor que aún parecía desprender la cama, incluso los pequeños detalles como los audífonos tirados sobre la mesa, le daban la sensación de que él podía aparecer en cualquier momento. Durante horas, permaneció allí, hablando con él en voz baja. Le contaba lo que había pasado fuera, los mensajes de apoyo que llegaban de todo el mundo, las flores, los fans que lloraban junto a ella desde lejos. «Te quieren tanto, hijo, ellos también sienten tu ausencia, pero yo te siento aquí, en cada respiración». Al mirar por la ventana, vio cómo la luz del atardecer iluminaba la habitación, haciendo que cada objeto brillara suavemente. El viento movió las cortinas y, por un instante, María Eugenia juró escuchar un suspiro. Un sonido que no estaba allí, pero que ella sintió como si su hijo le respondiera. «Mamá, estoy contigo, siempre». El cuarto se convirtió entonces en su refugio. Allí podía llorar sin ser interrumpida, hablar sin miedo a que la juzgaran y sentir que su hijo seguía vivo, aunque fuera solo en recuerdos. La noche del 13 de octubre, encendió una vela y se sentó en silencio frente a su altar improvisado dentro de la habitación. Cerró los ojos y rezó, pidiendo fuerzas, pidiendo justicia, pero sobre todo pidiendo un abrazo imposible. «Devuélveme a mi hijo aunque sea en sueños, aunque sea en susurros». Entre lágrimas, María Eugenia tocaba los objetos de Fede, acariciaba su guitarra, leía sus notas y se detenía en cada detalle. Todo se había convertido en un relicario del amor que una madre puede sentir, objetos inanimados que guardan la memoria de un ser amado. Aunque el dolor era inmenso, la habitación también le daba algo que no había sentido desde el 9 de octubre, la cercanía con su hijo. Allí, entre su ropa, sus libros, sus fotos y sus canciones, María Eugenia podía hablarle, llorar y reír con él nuevamente, aunque fuera por unos instantes. «Hijo mío», susurró antes de apagar la vela, «aquí estoy. Mientras yo viva, tú también vivirás. No dejaré que tu memoria se apague. No mientras mi corazón siga latiendo por ti». Y así, la habitación que Fede había llenado de sueños y vida se convirtió en un santuario, un lugar donde el amor y el dolor coexisten, donde una madre continúa buscando a su hijo en cada rincón, y donde el tiempo parece haberse detenido el 9 de octubre de 2025. El velorio fue una escena devastadora, cargada de un silencio pesado que parecía llenar cada rincón del lugar.
Amistades cercanas, colegas del mundo del entretenimiento y familiares se habían reunido para despedir a Fede Dorcas, rodeados de flores blancas y coronas que competían en fragancia y solemnidad. Cada rostro reflejaba incredulidad, tristeza y un profundo vacío, como si todos hubieran perdido un pedazo de sí mismos. Pero ninguna de esas presencias podía calmar el llanto inconsolable de María Eugenia. Desde que entró a la sala, caminando con pasos temblorosos, se percibía que su dolor iba más allá de lo que cualquier palabra pudiera describir. Se acercó al féretro y, con las manos temblorosas, tocó la madera como si de esa forma pudiera retener a su hijo, impedir que se lo llevaran de nuevo. El llanto se transformó en grito, un grito desgarrador que traspasaba el silencio de la sala, quebrando la calma aparente de todos los presentes. Llévame a mí, pero devuélveme a mi hijo. El eco de esas palabras resonó en cada pared, en cada flor, en cada lágrima contenida. Las personas a su alrededor se abrazaban entre ellas, incapaces de contener la emoción. Algunos lloraban en silencio, otros bajaban la mirada, mientras el dolor de una madre golpeaba con fuerza el corazón de todos los que estaban allí. Era un momento que combinaba lo sagrado con lo humano, la despedida de un joven amado y el llanto de quien lo había dado todo por él. A su alrededor, el ataúd estaba rodeado de cartas, fotos y objetos que habían acompañado a Fede durante su vida, su guitarra, los discos que escuchaba, la chaqueta que solía usar en sus presentaciones. Cada uno de estos objetos parecía llorar junto a su madre, como testigos mudos del vacío que había dejado. Ella se arrodilló frente al féretro y apoyó la cabeza sobre la madera, respirando entre sollozos, sintiendo cada latido de su corazón hecho pedazos. Mientras los asistentes la observaban, María Eugenia comenzó a hablar en voz baja, como si él pudiera escucharla, como si sus palabras pudieran cruzar la barrera entre la vida y la muerte. Mi vida, mi amor, ¿por qué te fuiste tan pronto? No puedo imaginar un mundo sin ti. Te extraño más de lo que puedo soportar. Algunos de los presentes comenzaron a repetir su nombre en susurros, en un intento de acompañarla, de mitigar, aunque fuera un poco, ese dolor insoportable. Sin embargo, cada segundo solo reforzaba la sensación de pérdida, un agujero imposible de llenar. La escena se volvió aún más intensa cuando los aplausos y lágrimas de despedida se mezclaron, creando un ambiente de amor colectivo, de homenaje y de impotencia. Tras el velorio, María Eugenia regresó a su hogar, el único lugar donde sentía que podía estar cerca de su hijo. Allí, frente a la ventana, se quedó mirando al cielo nocturno, buscando una señal, una estrella que le hablara de él. Cada parpadeo de luz le parecía un guiño, cada brisa que movía las cortinas un susurro de su presencia. Buenas noches, mi vida. Te amo hasta el cielo y más allá. El ritual se repitió cada noche. Encendía una vela frente al retrato de Fede, colocaba flores frescas y hablaba con él como si aún pudiera responderle. A veces, el silencio se rompía con el sonido del viento, y en esos momentos juraba escuchar su voz entre los susurros del aire. Cada rayo de luna, cada estrella, se convertía en un símbolo de que él aún estaba allí, acompañándola en cada instante de su dolor. Su vida se transformó en un espacio entre la memoria y la espera. Caminaba por la casa en silencio, acariciando sus pertenencias, leyendo sus cartas y tocando los objetos que le recordaban su risa, su voz, su energía. La habitación de Fede se había convertido en un santuario donde todo lo que él había dejado seguía vivo, sus sueños, su música, su esencia. La madre lloraba no solo por la pérdida, sino también por la imposibilidad de abrazarlo, de escuchar su risa o de compartir otro momento juntos. Cada lágrima que caía parecía un hilo invisible que la unía con él, un hilo que ni la muerte podía romper. Y así, entre lágrimas y susurros al viento, María Eugenia se convirtió en la viva representación de un amor inquebrantable, un amor que no conoce fronteras y que desafía la ausencia con recuerdos, gritos y plegarias. Cada noche, cada momento, cada respiro llevaba consigo un eco de Fede, un susurro que la acompañaba y le recordaba que, aunque la vida había cambiado para siempre, el vínculo entre madre e hijo jamás se rompería. Hijo mío, siempre te buscaré. Siempre te esperaré. Hasta que pueda abrazarte de nuevo, vivirás en cada latido de mi corazón. Y mientras el viento sopla, María Eugenia sigue escuchando, en cada susurro, la voz de su hijo que le responde, recordándole que, aunque físicamente se ha ido, nunca estará realmente lejos. Esta historia nos recuerda lo profundo que puede ser el amor de una madre y lo dolorosa que puede ser la pérdida de un hijo. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de María Eugenia? ¿Crees que el amor de una madre trasciende la vida misma? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber cómo te hizo sentir esta historia. Si te conmovió este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares,
para que más personas puedan conocer la historia de fe de Dorcas y su madre. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante, conmovedora y llena de emociones. Tu apoyo hace que podamos seguir contando relatos como este. Gracias por estar aquí, y recuerda, cada historia merece ser escuchada.